Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este segundo capítulo de Aula Incubando Ideas. El día de hoy tenemos a una invitada muy especial para mí, porque además de ser una de las personalidades en la docencia que más admiro, pues es una amiga para mí muy apreciada. El día de hoy nos acompaña la maestra Lucila Yanmateo. Les voy a comentar un poquito acerca de la trayectoria de Lucila para que le podamos dar la bienvenida y que podamos entrar en materia. Lucila es química farmacéutico-bióloga y maestra en docencia para la educación media superior, especializada en química. Es egresada de la UNAM. Desde 2012 a la fecha trabaja como profesora en el área de ciencias para el Tecnológico de Monterrey y desde 2008 a la fecha ha impartido clases de inglés en la UNAM. Se destaca principalmente en la educación multicultural. Está certificada por el TEC de Monterrey en el aprendizaje basado en competencias. Es apasionada de la investigación educativa y tiene varios artículos publicados sobre estrategias para la mejora de la educación científica. Ha participado en programas en el extranjero, fungiendo como coordinadora del programa en Colonia en 2018 y como docente en el programa de Heidelberg en 2016. Ha trabajado con metodología IB y está certificada en los programas de diploma y MYP. Se enfoca en la didáctica de la química, en nuevos métodos de evaluación y en la incorporación de tendencias digitales en la educación, entre muchas otras cosas. Y dentro de sus participaciones muy destacadas están la que hizo en el 25th Biennial Conference of Chemical Education, auspiciado por la American Chemical Society, y 47 UPAC World Congress, en donde fue reconocida con el premio a mejor trabajo en educación química. Entonces, Lucila es un talento originario de Argentina, ya tiene varios años establecida en México y te damos la más cordial bienvenida a este proyecto de Aula Incubando Ideas. ¿Cómo estás, Lucila? Muchas gracias por la invitación, feliz de estar aquí. Ok, pues bueno, el tema, como ustedes saben y como lo estuvimos anunciando, es educación bilingüe. Lucila y yo les quiero contar que nos conocimos en el Centro de Idiomas de la UNAM y hemos tenido muchísimas conversaciones respecto al inglés, a cómo es que se enseña en las escuelas. Ambas tenemos experiencia en educación básica y obviamente en educación superior porque trabajamos con gente universitaria, pero hemos tenido la oportunidad también de trabajar con niños, con adolescentes, con preadolescentes, y esto pues realmente nos ha dado un panorama amplio en las cosas que nosotros notamos que funcionan en algunas escuelas, que no están funcionando, las expectativas que algunas veces los padres se crean sobre los programas bilingües y la idea que normalmente los estudiantes tienen acerca de lo que aprendí y no aprendí. Entonces, Lu, me gustaría empezar hablando de educación bilingüe. ¿Qué es la educación bilingüe? Aquí tenemos como varias ideas y uno de los errores más comunes es creer que la educación bilingüe es únicamente tener la misma Creo que estamos teniendo un poquito de problemas con el audio. Ya sabemos cómo es esto de la tecnología. Vamos a esperar un momento a ver si regresa la señal de Lucila. Mientras tanto, les comento que toda esta idea surge a raíz de conversaciones que hemos tenido, de comentarios que hemos recibido también por parte de nuestra comunidad en aula y por parte también de docentes del área de inglés, en donde normalmente pensamos en, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué yo como docente a veces el avance que noto en mis estudiantes es lento, o porque yo como docente de nivel superior recibo tanta gente que viene de escuelas bilingües y que llega a decirme, bueno, es que toda mi vida estudié en una escuela privada y llevé inglés desde el kinder, pero realmente no aprendí nada. Y esto lo digo entre comillas porque definitivamente de que hay un aprendizaje lo hay, pero ¿por qué la gente siente que durante todos esos años no aprendió? Y esto, bueno, lo vamos a platicar más a fondo con Lucila, pero muchas veces viene de esta parte que causa la frustración de no poder producir en el lenguaje que estamos intentando aprender, en el idioma que estamos intentando
aprender. Entonces, esta situación muchas veces es algo que estresa a los papás, es una situación que también estresa a los estudiantes y es una situación que muchas veces nos pone en jaque porque decimos, bueno, yo invertí en darle a mi hijo una educación bilingüe porque quería que tuviera estas herramientas y de pronto llega a la preparatoria y de pronto llega a la universidad y resulta que no tiene las herramientas suficientes para poder aprobar un examen de comprensión lectora y poder titularse, no tiene las habilidades necesarias para poder tomar un bachillerato bicultural o multicultural porque me piden un promedio o un nivel de cierto puntaje en cuanto al inglés y resulta que cuando le hacen la prueba pues no lo dan, ¿no? Entonces, en muchas de estas pláticas hemos conversado qué es lo que está sucediendo con todos estos chicos que pasan horas y horas y hacen tarea y tienen su lista de vocabulario y tienen su cuaderno en donde hacen ejercicios de gramática y tienen su libro y tienen muchísimos elementos que son muy comunes en un aula de inglés, pero que al final del día no nos están dando esta parte de pues centrar en la parte de producción y de expresión. Entonces, voy a empezar a ahondar un poquito en el tema en lo que recuperamos la señal con Lucila. Eh, muchas veces la idea que tenemos de la educación bilingüe es un tanto errónea o malentendida. Primero que nada, si ustedes van a un buscador y googlean educación bilingüe en México, van a encontrar muchísima información acerca de esta educación que se da en las escuelas en lengua indígena y en español, porque son las lenguas predominantes que tenemos en México. Y ya si vamos buscando un poco más profundamente, vamos a encontrar artículos que hablan sobre la enseñanza del inglés como una lengua extranjera. Entonces, partiendo de este punto, cuando hablamos de un colegio bilingüe, normalmente en México pensamos pues los que utilizan o los que enseñan inglés y español. Pero colegio bilingüe puede ser cualquiera que enseñe dos lenguas. Entonces, podríamos pensar también que la educación bilingüe no nada más se centra en la enseñanza del inglés, sin embargo, es esta parte de las influencias que tenemos y del rol que ha tenido la lengua inglesa, tanto en la parte económica como en la parte de programas de intercambio, que ha sido una de las más diseminadas en nuestro país para su enseñanza. Y de pronto, muchas veces pensamos que la escuela o el centro de idiomas nos va a dar todo. Es yo necesito que mi hijo aprenda inglés, que vaya a clases. Pero hay aspectos muy importantes que también tendríamos que abordar. Tengo que investigar cómo enseñan, tengo que saber qué es lo que me van a dar, qué es lo que tú vas a lograr o qué es lo que pretendes lograr si yo tengo a mi hijo estudiando inglés en tu centro de idiomas o qué es lo que va a lograr el programa de la escuela cuando mi hijo egrese de primaria, de secundaria, de preparatoria. Entonces, primero que nada tendríamos que considerar cuándo consideramos que un estudiante es bilingüe. ¿Cuándo podemos decir que un estudiante está teniendo un desempeño en el cual podamos decir este alumno o este estudiante ya puede desenvolverse en las dos lenguas? Podemos decir eso cuando son capaces de comunicarse en diferentes niveles de dominio, claro está, en la lengua que están aprendiendo o en la lengua que estudiaron. Entonces, el hecho de que un estudiante pueda resolver ejercicios en un texto, en línea, ejercicios que están en la pizarra, prácticamente no me diría si es bilingüe o no. Lo que sí me diría si es bilingüe o no es qué tanto puede comunicar, cómo se desempeña cuando está en un ambiente en donde la lengua que tiene que utilizar para comunicarse es el inglés. Entonces, aquí partimos de
¿Y qué enfoque se le está dando a la enseñanza del inglés en las escuelas? Am, Muchas veces cometemos el error de pensar que cuanta más gramática sepa el estudiante, mejor va a ser su desempeño en el inglés. Y la gramática tiene un rol muy importante, pero no es todo y no es lo que va a determinar si alguien es bilingüe o no. La gramática puede pulir muchos aspectos de nuestra parte de producción, pero no es un indicador de si yo soy proficiente o no. Y con proficiente me refiero a si soy alguien que puede ya decir que es bilingüe. Entonces, los enfoques que ha habido distintos a lo largo de los años, hoy en día la mayor parte de los enfoques son comunicativos y tienden a ser comunicativos, pues porque todos tenemos este objetivo de entrar a una escuela, entrar a un instituto y decir, yo quiero aprender porque me tengo que comunicar, porque quiero trabajar, porque quiero estudiar en el extranjero, porque tengo una beca que me está esperando, porque tengo un ascenso en mi trabajo, porque quiero ingresar a un bachillerato en el cual las materias que voy a llevar, el 50% de ellas son en inglés. Y ahorita vamos a hablar un poco de esta parte de materias en inglés, sí o no y por qué. Entonces, muchas veces centramos la atención en la enseñanza de la gramática y perdemos de vista la parte de comunicación. Em, Dentro de esta nueva modalidad que estamos tomando hoy en día, que es la enseñanza a través de medios virtuales, pues los papás tienen la oportunidad de observar, los papás y las mamás tienen la oportunidad de observar las clases, de ser parte de ellas indirectamente porque están escuchando y están al pendiente. Y si no tienen la oportunidad de estar en las clases, por lo menos van viendo lo que sus hijos van trabajando. Entonces, hay elementos que son importantísimos dentro de la enseñanza de una lengua, como son la cultura, el folclore, actividades que también nos lleven, por ejemplo, a desarrollar confianza en nuestros estudiantes en producir, en hablar. Y hablo de canciones, hablo de juegos, hablo de rimas y de muchas otras cuestiones que parecería que no tiene mucho reto el cantar o no tiene mucho reto el hacer una repetición de rimas, pero sí lo tiene y tiene una función. Y esto es desarrollar una entonación adecuada del idioma, es acostumbrar a nuestro aparato de fonación, que es la boca, con el que producimos los sonidos de las diferentes lenguas que existan, acostumbrarla ahora a articular sonidos diferentes. Todos los sonidos que producimos en español no son exactamente los mismos que se utilizan en el inglés, no son los mismos que se utilizan en el francés, y este aparato de fonación es como un músculo del cuerpo, como cualquier músculo, hay que acostumbrarlo, hay que darle la forma adecuada a nuestra lengua, a nuestra boca, la posición y demás, y las canciones y las rimas y todas estas cuestiones nos ayudan a que desde pequeños vayamos desarrollando estas habilidades. Entonces, me gustaría hacer un pequeño corte aquí, solamente para revisar. Ya tenemos a Lucila. Me parece que sigue intentando la conexión. Entonces, vayamos a este punto en el cual me gustaría hablar un poco de qué sucede con las escuelas bilingües en México. ¿En dónde está esta parte que no está terminando de cerrar con los programas y que está causando en los estudiantes y en sus familias esta frustración de decir, ¿cómo es posible que después de 6 años, 10 años, 9 años, yo vengo a un centro de idiomas y me dices que quedó en el nivel 2 de 8, en el nivel 3 de 8? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está pasando con todas mis expectativas, con todo lo que me prometieron, con todo lo que yo tenía planeado cuando escogí este colegio? Pues resulta que de pronto, creo que ya tenemos a Lucila, lo cual me da mucho gusto, denme un segundo. ¿Listo, Lucila?
Ok, un segundo. Listo. ¿Listo? Ok, ya regresó Lucila. Ley de Murphy, mil disculpas. Estábamos hablando justamente de educación bilingüe, ¿no? Así es. Entonces, la idea de la educación bilingüe es justamente utilizar una lengua extranjera para poder llevar al multilingüismo y a la multiculturalidad. Ahora, lo importante de la educación bilingüe es justamente que se base en un contexto cultural, en donde los alumnos están inmersos tanto en la cultura materna como en la cultura objetivo. Ok. Lu, ¿no podemos ver tu imagen? Ok, ya Listo. está tu video. De hecho, lo había dejado sin video para poder hacer que esto fluya mejor, pero a ver si así todo sale bien. Ok, mientras te conectabas y demás, empezaba yo a hablar un poco sobre estas cuestiones que suceden en cuanto a estas expectativas que no se cumplen en las familias cuando deciden entrar a un colegio bilingüe. Y les hablaba yo un poco de los enfoques, pero tú mencionas un aspecto muy importante que es el como el approach cultural que se le tiene que dar a la lengua, que no es nada más enseñar la estructura de la lengua, sino todo lo que hay alrededor que va a complementar esta formación del estudiante. Y eso es algo en lo que tú tienes experiencia, porque has llevado programas en el extranjero. Compártenos un poquito de esto. La idea es justamente que para que la educación bilingüe funcione, el alumno tiene que estar inmerso en la cultura que le llamamos como cultura target, ¿no? Entonces, uno de los errores más frecuentes que se comete en las escuelas, específicamente aquí en México, es que lo único que hacen es la misma materia que se da en español, la dan exactamente igual en inglés, y ahí no estás cumpliendo con las funcionalidades que estábamos hablando justamente de la parte multicultural. El enfoque de tener algún programa en el extranjero nos ayuda a complementar justamente esta parte, porque si nos vamos al modelo de Hall, que habla justamente de esta parte de la cultura, Hall plantea que la cultura es como un iceberg, ¿no? Entonces hay cosas que nosotros podemos ver a simple vista en la superficie, qué son las cosas que nosotros asociamos, ¿no? Por ejemplo, cuando vemos que en una escuela hacen Halloween o festejan ciertos aspectos de la cultura, pero eso es justamente la comida. Estos son aspectos superficiales. Entonces, el hecho de poder participar en un programa extranjero te lleva a la parte interna de la cultura, que es la parte innata, que habla de valores, habla de perspectivas, de formas de pensar, y eso ayuda a cambiar la identidad del sujeto y que el sujeto se vaya adaptando y vaya tomando partes de la otra cultura y haciendo lo propio. Ok, mencionabas algo muy importante al inicio de esta idea, que es el intentar replicar materias en inglés, materias que se dan en español a la parte de inglés, que es algo que se oferta. Sin embargo, nosotros en aula tenemos una visión un poco más centrada en darle la importancia de vida a cada una de las materias. Entonces, yo sé que, por ejemplo, el trabajo que tú haces en donde estás en TEC de Monterrey es precisamente impartir una materia curricular en inglés, pero todo esto ya viene con una preparación y viene con un trasfondo. ¿Cuál crees tú que sería uno de los mayores pues desventajas de incluir en la currícula estas materias como normalmente ciencia, social studies, normalmente es maths en inglés, desde primaria? Muchas veces el conflicto está en encontrar un perfil adecuado. Estamos hablando de que no tiene que ser el mismo profesor que da la clase en inglés y que imparta este tipo de materias. Entonces, cuando estás hablando de materias realmente multiculturales, estás hablando de gente que tiene el dominio en el idioma extranjero, pero que a su vez es experto en el área. Entonces, les puede dar a los alumnos esa parte de expertise, de contenido en la materia, y aparte, evidentemente, la parte lingüística que ayudaría al desarrollo de esta materia con un buen dominio del idioma. Entonces, el detalle es ese, ¿no? Que es muy complicado encontrar a alguien que tenga el perfil conjunto, que sea
realmente competente en el idioma y que aparte sea experto en su área. Eso es algo de lo que hacemos en el TEC, en el sentido de que los profesores que imparten en realidad no son profesores que imparten en inglés, son realmente expertos en el área, ya sea en matemáticas, en historia, en química, en biología, y que realmente ya son buenos en el área target, que en este caso es inglés, ¿no? Ya contigo tienen el doble porque tú sí eres profesora certificada de enseñanza de inglés, pero también eres química. Que ese es otro conflicto que nos lleva a la educación bilingüe. Muchas veces priorizamos el hecho de que tengamos un native speaker, es decir, un hablante nativo, y por eso creemos que la persona que es hablante nativa inmediatamente va a ser un buen profesor. Y estamos dejando toda la parte fuerte del profesor, que sería la parte de metodología, las estrategias didácticas. Entonces, el hecho de que yo haya nacido en un país angloparlante, por ejemplo, no me asegura que yo voy a ser un buen profesor, porque normalmente no tienen las estrategias necesarias para poder precisamente enseñar el idioma, ¿no? Entonces, el hecho del perfil incluso es difícil en la lengua como tal, ¿no? En la parte lingüística, no solo en el aspecto bilingüe. Ok. Es algo que en algún momento tú y yo habíamos comentado. De pronto nos vamos con esta idea de esta variante, por ejemplo, el inglés británico es mejor que el inglés, el maestro, perdón, el inglés británico es mejor que el americano, el maestro nativo obviamente va a ser mejor que el maestro formado en el país que quieras, pero que no es una lengua, no es la lengua madre del país en donde te formaste. Y tenemos todas estas ideas preconcebidas tan arraigadas que buscamos una escuela que me ofrezca esto y muchas veces perdemos de vista lo esencial, que como decías es la metodología, las bases, el modelo que se está manejando, el por qué sí esto, por qué no esto. Esto que tú comentas del perfil, de por sí es complicado en ciertas zonas de nuestro país encontrar el perfil adecuado para enseñar inglés. Desafortunadamente, sabemos que en nuestro país, con tener una certificación del idioma, te pueden aceptar para dar clases de inglés. Ahora imagina encontrar a una persona que realmente esté certificada como docente en la lengua, que tenga el nivel que se requiere para ser maestro de una lengua, que esa persona te va a ayudar a formar a tus estudiantes en la lengua y que aparte tengas que cubrir el área de matemáticas, pero en inglés. Entonces, hay como esta disputa a veces entre, es que sí se tienen que dar, es que hay mayor exposición al idioma, y yo tengo mis reservas ahí. Sí, claro, evidentemente la mayor exposición al idioma está, pero eso no te va a asegurar que realmente estés adoptando toda la parte cultural de la materia en sí, ¿no? Entonces, por ejemplo, en nuestro caso, que trabajamos con competencias multiculturales, no estamos hablando únicamente de que yo enseño química en inglés, sino que vemos una perspectiva global de cómo se va desarrollando la ciencia en los diferentes países, y pese a que yo doy la materia en inglés, no estamos especificando en países angloparlantes, ¿no? Sino que vemos un contraste y una comparativa a nivel mundial y tratamos de ver de qué manera podemos llevar esto a la vida real del alumno, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las estrategias en ciencias es incorporar los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, que en definitiva lo puedes abordar desde ciencias o incluso desde ciencias sociales, y hay ciertos temas que tenemos, digamos, culturalmente en común, que nos van a permitir explotar esta parte del multilingüismo sumado a la parte multicultural. Pero sí es importante verificar desde el punto de vista de la escuela qué competencias quiero trabajar yo en el alumno y cómo voy a desarrollar yo esas competencias. Hace un momento, mientras esperábamos tu conexión, les comentaba yo acerca de los enfoques y de cómo es que se aborda la enseñanza de la lengua. Muchas veces pensamos que es que mi hijo es buenísimo en gramática y puede resolver esto perfectamente. La gramática, les mencionaba yo, tiene un rol importante, pero no es una lengua completa. Entonces, vamos un poquito a la parte de los enfoques y el que está como en boga como enfoque general, que es el comunicativo y que incluye toda esta parte de
producir, pero producir algo que sea real, que no sea un inglés del libro, como le llamamos, ¿no? Claro, muchas veces ese es otro aspecto importante, ¿no? Nos centramos en la gramática, pero hay que reconocer que la gramática es una herramienta y que si nosotros nos enfocamos en una sola de todas las habilidades que realmente deberíamos de manejar como hablantes de otra lengua, pues es importante que sepamos que tiene que ser un aspecto integral, ¿no? Entonces, en definitiva, la lengua a mí me va a servir, como tú dices, para comunicarme, ¿no? Por eso el enfoque comunicativo como tal. Y la realidad es que alguien me va a entender pese a que yo no sea bueno en gramática, ¿no? Entonces, muchas escuelas se dedican a precisamente a mandar listas inmensas de vocabulario que en definitiva el alumno no usa en el contexto real y que no incorpora como tal, y también se basa mucho en drilling, que sería el hecho de repetir y repetir ejercicios que realmente a mí no me está demostrando que el alumno lo puede manejar en contexto, ¿no? Entonces, lo ideal sería que el alumno use justamente la gramática como herramienta para poder comunicarse efectivamente con los demás en la lengua objetivo. Así es. Y tenemos muchas actividades y muchas cuestiones que han sido como una tradición dentro de la enseñanza del inglés en México, como son los Spelling Bee, como son estas celebraciones culturales muy marcadas, como mencionabas tú, el Halloween, el Thanksgiving dentro de la escuela. Em, Recuerdo mucho que una de mis primeras experiencias con un Spelling Bee como yo esperaba que fuera, en donde descubrí que el Spelling Bee tenía una actividad, fue una a la que tú me invitaste, que era un evento nacional, y que me gustaría hablar un poquito de esta parte de cuál es la utilidad de un spelling bee, porque des, para mí esta parte de que se aprenda 500 palabras y la sepa deletrear, pues realmente la función o el sentido de esto en dónde queda, ¿no? O sea, Yo creo que, perdón, perdón. muchas veces nosotros idealizamos a través de películas ciertas cosas que no son reales sobre la cultura del otro país y nos quedamos justamente en lo que hablábamos del modelo de Hall, en la parte superficial, ¿no? Entonces, después de ver 500 películas americanas en donde nos meten al spelling bee o a los contests que vemos en las películas como algo real, tratamos de adoptarlo porque lo asociamos inmediatamente con la cultura, y realmente hay otros aspectos que tienen mayor relevancia y que nos podrían ayudar mejor a desarrollar ciertas competencias en la lengua que no necesariamente se asocian con las cosas comunes, ¿no? Entonces, el hecho, por ejemplo, de tener, antes se ocupaba pen pals, pero ahorita tenemos un montón de herramientas tecnológicas que nos permiten que los alumnos interactúen y compartan con alumnos de otros países, que precisamente puede ser que sean nativos en inglés específicamente, o que también estén estudiando la lengua y que puedan compartir aspectos culturales o vivencias que son mucho más relevantes para el contexto del alumno y que te va a ayudar más a hacer un spelling bee en donde el alumno nada más repite las palabras y que muchas veces pasa por procesos de estrés en los que se equivoca y el alumno se frustra, ¿no? Porque cree que no lo puede hacer, pero hay muchísimas cosas de trasfondo que no le permiten llegar al objetivo. Interesante, súper interesante esta parte porque algo que yo comentaba en algún momento con mis docentes de aula, les decía, yo prefiero que un estudiante se aprenda tal vez 90 palabras que estuvimos estudiando durante todo el contexto de este ciclo escolar y que sepa cómo utilizarlas, que reconozca las funciones, y prefiero que de esas 90 retenga tal vez 60 y las incorpore al vocabulario que utiliza para comunicarse, a que me sepa deletrear 500 palabras, pero que no sepa utilizarlas en un enunciado porque ni siquiera comprende su significado. Totalmente, porque muchas veces eso es lo que pasa, se basan únicamente en la memorización, pero realmente no asimilan el vocabulario y no tienen idea ni siquiera qué es lo que te están deletreando, ¿no? Entonces, realmente cuando el alumno lo necesita ocupar, que en definitiva ese es el objetivo, poder utilizar el vocabulario en contexto para expresarse, el alumno no lo puede hacer porque no lo maneja, ¿no? Entonces, otra de las cosas importantes que hablábamos en otras ocasiones es esta idea errónea de que porque mi hijo estuvo toda la vida en colegio bilingüe, entonces eso automáticamente significa que mi alumno es competente en la lengua, ¿no?
Entonces, tenemos todo el marco europeo de referencia, no solo para inglés, sino para cualquier idioma, en donde nos marca que para poder brincar de un nivel al otro necesitamos al menos 200 horas reales de instrucción. Y que encima hay 20.000 factores que van a hacer que el alumno aprenda en mayor o menor medida, ¿no? Entonces, esto involucra desde las estrategias del docente, desde la disposición del alumno, la edad, la maduración. Entonces, hay muchísimos factores que nosotros de repente dejamos de lado y que no pensamos, y que porque mi hijo hizo 20 años de inglés ya tiene que ser competente, ¿no? Entonces sí hay más cosas que considerar, no es tan superficial como de repente creemos. Aquí mencionas algo importante sobre las horas de formación, pero hay otros factores que también intervienen en esta parte. O sea, no es nada más la escuela y no es nada más lo que recibe en la escuela, sino qué hace con toda esa información que recibe en la escuela. Entonces, esto un poco sería como encaminar a los padres de familia hacia dónde tengo que llevar a mi hijo con esto que está recibiendo, porque definitivamente no es nada más el sentarte en el salón o hoy en día en tu comedor o en la sala en donde sea recibir tu clase, sino qué más, qué más se tendría que hacer para que yo pueda llevar a mi hijo o a mi hija por el camino del bilingüismo. Claro, y es otro de los aspectos que hablábamos, ¿no? Porque nosotras, por ejemplo, que trabajamos en curso sabatino, es muy común ver que el alumno está en sábado 6 horas en un salón de clases, pero después en la semana no hace nada. Entonces, el hecho de que tú estés presencial 6 horas no te asegura que vas a incorporar todo lo que viste, ¿no? Entonces, como alumno, también tenemos que buscar qué nos funciona y qué estrategias podemos implementar para precisamente adoptar el idioma y que realmente nos sirva. Una de Algo las cosas, que comentábamos era justamente este no, sí, sí. impulso de los programas en el extranjero, porque en el extranjero la ventaja o la desventaja que tienes, y yo la viví, es esta parte que yo te comentaba de speak or die, ¿no? En el que necesitas comunicarte, tienes una necesidad real, ya sea comida, moverte, llegar a algún lugar, etcétera. Entonces, eso te impulsa a hacer uso de todas las herramientas que tienes, no solamente en la lengua extranjera, sino en la propia, y ver cómo lo puedes usar de manera adecuada para comunicarte y para conseguir tu objetivo, ¿no? Entonces, el hecho de que sean programas inmersivos te ayuda porque, pues, evidentemente, por un lado, ves la parte de la cultura oculta al vivir con gente de la lengua target, pero también te ayuda porque tienes una necesidad real, es decir, no estás únicamente en un salón de clases aprendiendo el idioma, sino que necesitas usar ese idioma como medio para conseguir algo, ¿no? Aquí podríamos como entender un poco el eslogan de alguna escuela que decía: "Hablas o hablas". En ese tipo de contextos es así, es: hablas o te mueres de hambre, hablas o no llegas a tu destino, hablas o no puedes ingresar a ciertos lugares. Entonces, esto también es algo muy importante. Muchas veces pensamos en los programas de intercambio, cultural como algo inalcanzable. Ciertamente no es algo que sea barato, pero es algo que a final de cuentas sería como el broche de oro en un programa de enseñanza, porque estás llevando a tu estudiante como escuela y a tu hijo o hija como papá o como mamá a utilizar esto que estuvo desarrollando en un contexto real, porque también es cierto que muchas veces instruimos, enseñamos a la gente este inglés formal, que es el inglés que se enseña en las escuelas, pero creo que también nosotros como docentes tenemos esa responsabilidad de ponerlos en contacto con el inglés de la vida real. Y el inglés de la vida real muchas veces es muy diferente al que está en los libros. Entonces, hay que encontrar un profesor que tenga esta experiencia, como tú dices, con la cultura, este contacto con la gente real, que conozca ambos tipos de inglés, tanto el inglés académico como el inglés de la vida real, y que pueda orientar a sus estudiantes hacia este camino de, mira, existen estos dos, y esto es lo que se utiliza en el diario y esto es lo que se utiliza en un contexto formal. Seguro, y también esto implica muchas veces los alumnos están expuestos a series, a películas en donde hacen uso de slang o uso de cosas que por ahí no lo ven en libros o que creen que es inadecuado,
pero siempre es importante llevarlos al contexto, ¿no? Y en qué condiciones y por qué se está utilizando cierto vocabulario, por ejemplo, en este caso específico, creo que es muy valioso para los alumnos, ¿no? Por otro lado, también me ha pasado de alumnos que están enfocados, por ejemplo, en los listening, siempre usan cierto estilo de voz, cierto tono o entonación, y cuando están expuestos a un hablante nativo les cuesta un montón entender y como que se bloquean, ¿no? Entonces también esa importancia que tenemos como docentes de variar los estímulos para que no siempre sea el mismo input, ¿no? O sea, que no sea siempre inglés británico o que sea siempre inglés americano, poder sacarlos del contexto y asegurar que el alumno esté expuesto a diferente tipo de material para que el alumno pueda estar preparado en diferentes circunstancias. Así es. Mira, hoy en día yo creo que hay algunas editoriales que se han preocupado por incluir dentro de sus materiales estos estímulos más reales, y en esta parte, por ejemplo, de la comprensión auditiva están incluyendo material que no es como academic listening, que es el audio que está preparado para la clase con cierta velocidad, con cierto vocabulario, de cierto tema que es el que se está viendo en el libro, y han incluido podcasts, extractos de conferencias, extractos de conversaciones naturales de nativos hablantes o de gente que habla en inglés como segunda lengua. Entonces, también la parte de los acentos, porque esa es otra realidad que la gente vive. Sí sé inglés, sí me comunico, pero cuando tengo que hablar con X persona de otro país que no es Estados Unidos o Inglaterra, ya no entendí. O que incluso te pasa en este mundo globalizado, ¿no? Que tú llamas, o sea, la situación más común, ¿no? Llamas a un call center esperando que te atienda un neoyorquino y te toca un chino hablando inglés o te toca un hindú, ¿no? Entonces tienes que adaptar la parte del oído y tienes que tratar de comunicarte efectivamente sin importar de dónde venga la persona, ¿no? Y ahí radica esta complicación de repente de la globalización. Así es. Voy a pasar rápidamente un poquito a ver aquí de los comentarios que tenemos en Facebook. Veo 2. Esta parte que nos preguntaban aquí, desde su experiencia, ¿cuál es la mejor forma en la que se puede llevar la educación bilingüe? Creo que ya habías hablado un poquito acerca de la parte cultural. ¿Hay algo que quieras agregar al respecto? No, yo creo que lo más importante es eso, no perder el enfoque de que no es únicamente una traducción al idioma meta, sino que realmente incorpores aspectos reales de la materia y que aspectos, digamos, de la vida diaria para poder desarrollar las competencias en los alumnos. Ok. ¿Qué tan bueno es enseñar más de 2 idiomas en niños y niñas? Eso es una realidad que Chomsky plantea, ¿no? O planteaba en su momento. Los niños aprenden mucho más rápido cuando son chiquitos, ¿no? Entonces, a medida que uno va creciendo, las conexiones neuronales son diferentes, por ende, la forma en la que aprendes los idiomas también varía. Sí es recomendable, pero también no hay que sobreestimular a los niños, ¿no? Entonces hay que prestar mucha atención en casa en qué tanto se desarrolla el chico y de ahí determinar qué tan bueno es, ¿no? En mi caso, empecé a estudiar inglés cuando tenía 4 o 5 años, entonces hace eso mucho más fácil. Empecé francés a los 12 y cuando llegué a mis 25 al alemán, bueno, me costó muchísimo más trabajo, ¿no? Entonces, de repente sí es una buena idea, pero hay que tener cuidado, sobre todo de elegir lenguas que no sean muy parecidas entre sí, para que no haya confusión, ¿no? Entonces, yo tenía, por ejemplo, una amiga que estaba estudiando italiano y francés, que son lenguas romances al mismo tiempo, y le costaba muchísimo porque hacía transferencia de un idioma al otro, ¿no? Entonces, nada más tratar de cuidar ese aspecto y ver cómo evoluciona el chico a la exposición de los idiomas. Ok. La siguiente pregunta, pues, está un poco relacionado con esta y creo que ya, se contestó. Dice: "¿Qué tan cierto es el mito de que un niño no aprende a la edad de 3 años, o sea, ingresando al kinder?". Creo que es Eso al depende revés. mucho del estímulo, como lo habíamos mencionado anteriormente, ¿no? Entonces, hay gente que incluso en diferentes contextos, por ejemplo,
los famosos dreamers en Estados Unidos, ¿no? Que están con los papás latinos y están en contacto con inglés prácticamente desde que nacen y desarrollan las dos lenguas al mismo tiempo, ¿no? Así es. Déjame ver si tenemos alguna. Claro que sí. Ok, aquí me ponen, como líderes de familia, ¿qué podemos hacer en casa para fortalecer el aprendizaje del inglés? Una estrategia muy útil es justamente involucrarse primero en la formación del chico, pero también generar estos espacios en donde todos participen en el idioma, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, entre juego y juego, pero con mi papá hablamos muchísimo inglés desde que soy chica. Y digo entre juego porque mi mamá no era muy efectiva en inglés en el momento, entonces era como la forma de comunicarnos entre nosotros para que ella no entienda, ¿no? Entonces, pero esta exposición, por ejemplo, a series, materiales, libros, podcasts, como mencionabas también tú, sí es importante que no nos quedemos, como hablábamos en el inglés del libro, ¿no? Y que realmente vean el contexto y el uso de la lengua en situaciones de la vida real. Entonces, de repente dedicarle un rato, si estás viendo una serie, tratar de verla en el idioma original, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta muchísimo la serie de Sherlock de Benedict Cumberbatch y no hay cosa mejor que escucharla en inglés británico, ¿no? Y hay ciertas cosas que yo peleo de repente en familia, por ejemplo, soy Potterhead a más no poder, me fascina Harry Potter y es como ley que la tengo que ver en inglés porque muchas veces también es real que pierdes el sentido de lo que están diciendo si no la ves en el idioma original, ¿no? Entonces esa también podría ser otra estrategia en familia. Hay muchas apps de juegos ahorita con el celular que ayudan, por ahí no son la mejor estrategia, pero sí sirven muy bien como para fortalecer esta parte, ¿no? Claro. Tengo otra por aquí que es muy interesante, que dice, hoy en día la mayoría de las escuelas se anuncian como bilingües, sin embargo, ¿cómo elegir una bilingüe que sea efectiva? Wow, está muy interesante esa pregunta. La mayoría de los perfiles docentes están disponibles ahora. Cuando tú ingresas a la página web de un colegio, precisamente te describe brevemente a la plantilla docente. Entonces, cuando tú ves o haces el análisis del perfil o incluso puedes preguntar en la escuela, el perfil de los docentes es inmediatamente como te das cuenta si realmente es un enfoque que funciona o no. El hecho de que tengan precisamente todos estos add-ons como los viajes al extranjero o que tengan convenios con ciertas instituciones, también ayuda, ¿no? Bueno, al principio cuando me presentaste, mencionaste que tengo la capacitación en IB. La mayoría de las escuelas que tienen este programa también son u ofrecen programas bilingües. Así es. Y mira, se hace el tiempo súper cortito cuando estamos así como con estas charlas que tienen esta estructura, pero dentro de los comentarios finales, algo que me gustaría que abordáramos desde nuestra perspectiva ya más especializada en centros de idiomas, y lo quiero cerrar así porque finalmente algo que yo te comentaba un día era que recibimos a toda esta gente que algunos vienen empezando su camino a sus 18, 19 o 40 y otros vienen con esta frustración de llevo muchísimos años estudiando inglés y la verdad es que no aprendo. Entonces, ¿qué recomendarías tú a esta gente que ya pasó por diferentes escuelas, ya el niño está en secundaria o preparatoria y los papás de verdad quieren que aprenda inglés? Entonces, ya está en una escuela bilingüe o ya está en un colegio en donde lleva inglés más de 1 hora a la semana o por lo menos 1 hora a la semana. Ya dimos algunas recomendaciones, pero ¿qué podemos esperar que un chico aprenda cuando está en una escuela en donde tiene la clase de inglés? Una de las cosas importantes que ya las mencionamos es la parte cultural, ¿no? Entonces tenemos que asegurarnos de que el chico se acerque a la cultura del idioma target y que no sea únicamente hablar el idioma, que es justamente una ventaja de los centros de idiomas, que normalmente tratamos de abordar
el aspecto cultural en el salón de clases. La otra parte es la inmersión, que también lo platicamos. Entonces, tratar de exponer a la persona, pero también es importante que tiene que surgir de uno, porque muchas veces como papás presionamos, pero si el alumno no tiene herramientas de autogestión y el alumno realmente no tiene el interés de aprender el idioma, entonces rara vez va a funcionar por más estrategias variadas que utilicemos. Entonces, el chiste es que la persona vea la utilidad y que realmente lo esté haciendo con un fin. No que únicamente sea, quiero aprender inglés porque mamá me obligó, ¿no? Exacto. Parte de los estímulos y de la motivación tiene que ser intrínseca. Alguien aquí preguntaba, y quiero cerrar con esta, ¿tienes algunos tips o recomendaciones o formas de estímulos de inglés hablando desde la neuroeducación? Esto es importante. Aula es una escuela que se centra mucho en la neurociencia aplicada a la educación, y algo que es importante entender es cuando una persona está aprendiendo un idioma, e incluso si se certifica, eso no lo convierte en un traductor. Entonces, muchas veces la frustración viene del, es que ya se certificó y cuando le pregunto, ¿qué dijo? Me dice, no sé, o sí sé, pero no te puedo explicar, ¿no? Entonces, hay que entender las diferentes etapas, hay que entender que a ciertas edades los niños pueden hacer ciertas cosas y que el estímulo que yo le ponga a un niño de 6 años, primero de primaria, tal vez no va a ser el mismo que yo le ponga a un niño que está en primero de secundaria, pero que de ninguna manera voy a esperar que si le pongo una canción al niño y el niño, pues el niño canta en el salón, ¿por qué no va a saber lo que dice la canción? Hay que llevarlo por etapas, ¿no? Claro, y aparte tenemos que ser conscientes de que también hay procesos diferentes, ¿no? Entonces, neurológicamente hablando, no es lo mismo producir que escuchar, etcétera. También tenemos que pensar en esa parte. Y por otro lado, lo que mencionas de la certificación es importante porque a veces perdemos de vista que la certificación es meramente académica. Entonces, por eso sí tenemos que buscar que sean certificaciones justamente basadas en el marco común europeo de referencia, porque al menos eso te asegura que está alineado a lo que el alumno puede o no puede hacer. Y algo que de repente como papás nos puede llegar a fallar es entender esto, ¿no? Si nosotros nos vamos a los lineamientos básicos, para esto no hay que ser experto ni mucho menos, el marco común te describe por nivel qué es lo que puede hacer el alumno en contextos reales. Entonces tenemos que ubicar en dónde está nuestro hijo, en este caso enfocándonos específicamente, en qué nivel está nuestro hijo y ahí nos podemos dar una idea si mi hijo está en A1, por ejemplo, que pueda entablar conversaciones, que pueda preguntar direcciones, etcétera. Y esto nos da un mayor rango de idea de qué puede o no hacer la persona y qué tan desarrollado está con respecto al nivel en el que teóricamente está. Exacto. ¿Y qué tipo de conversaciones? Porque, por ejemplo, los referentes del marco común te dicen que una persona de A1 puede entablar una conversación, pero es una conversación simple, con interacciones simples. Para nada va a ser una conversación de 2 horas en donde exponga argumentos y pueda dar explicaciones. Entonces, algo interesante y que sería de gran utilidad para estos papás que de verdad quieren entender qué es lo que está aprendiendo mi hijo. Los descriptores del marco común europeo están en internet, están en todos los idiomas, están en español también, y ahí podemos ver dentro del nivel que está estudiando mi hijo, qué es lo que tendría que poder hacer cuando consolide este nivel, para que yo Exactamente. no me crea esta idea de por qué no me sabe decir lo que está diciendo la señorita de la radio, por qué no entendió lo que estaban platicando aquí al lado, ¿no? Y para no crear también falsas expectativas, ¿no? Entonces, tener una claridad y una realidad más específica de lo que debería teóricamente de poder lograr. Y algo interesante es justamente que el marco, como bien mencionabas, no te lo maneja específicamente. Esto es independientemente del idioma, ¿no? Entonces, si mi hijo está estudiando otro idioma, ya sea alemán, francés o incluso alguien, por ejemplo, de Estados Unidos que esté aprendiendo español, tendría que ser capaz de hacer las mismas cosas. Así es un descriptor general para el aprendizaje de las lenguas. Pues Luce, nos acabó el tiempo. Te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación. Sé que este es un tema que podría dar para muchísimas horas de entrevista. Ojalá que en algún momento podamos repetir para
ahondar en algunos temas que pudieron haber quedado por ahí, pero te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación de Aula y que nos compartas mucho de la experiencia que tú tienes, sobre todo porque buscamos gente que se alinee con nuestras creencias, pero que además tenga los argumentos y las bases para poder fundamentar estas ideas. Entonces, te agradezco muchísimo que hayas aceptado acompañarnos en esta tarde. Al contrario, ha sido un placer estar aquí y bueno, quedamos pendientes. Ok, pues a todos los que nos están siguiendo por la página de Facebook, les agradezco muchísimo su tiempo. Quedamos a la espera de nuestro episodio número 3, que también sabemos que les va a encantar. Muchísimas gracias por su tiempo. Si tienen alguna otra pregunta que se haya quedado por ahí, déjenla en los comentarios del video y vamos a estarle dando respuesta una vez que terminemos la transmisión. Muchísimas gracias a todos y buenas tardes. Bye bye. Bye.